a la clásica, es lo que se llama cábala. Es un modo de interpretar que está oculto el sistema, pero una vez descubierto todo el texto se lee de otra forma, es un modo de interpretar el plan. Las Biblias y otros textos sagrados son manuales de instrucciones que nos han proveído y nos proveen los mayores quiero decir civilizaciones y seres que han nacido 100.000 años atrás, vaya a saber qué cifra, y que han hecho profundos recorridos que nosotros todavía no hicimos, y a partir de eso nos han proveído de diferentes manuales como para que entendamos de qué se trata. El Antiguo Testamento, lo que conocemos como la Torá en hebreo, es un manual de instrucciones. No es puntualmente cómo tengo que vivir como consejito. La lectura cabalística no plantea un manual de consejos. Es absolutamente un manual de explicaciones de cómo es la creación. Y de eso se va a ir tratando en combinación con otros temas el desarrollo de la charla de hoy. En primer lugar tenemos, Dios crea los 6 días. Durante 6 días crea el universo, hay 6 días. En el segundo día separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Pero recordemos de la charla anterior que aguas hace referencia a la lectura del método cabalístico de el tiempo. Quiere decir, con esto podemos empezar a entender en esta forma de lectura distinta que nos está hablando de 2 tiempos distintos. Separa las aguas, separa un tipo de tiempo con otro tipo de tiempo. Quiere decir que acá ya tenemos una indicación que nos habla de este mundo, el que vivimos cotidianamente hasta que nos morimos, pero también nos habla de otro mundo. Y ahí está descrito de esta forma 2 tiempos distintos. Si queremos seguir buscando referencias que corroboran esto, también lo podemos entender cuando vemos cómo es la estructura de los 6 días, los primeros 6 días. En los primeros 6 días, yo había explicado que hay primeros 3 días y segundos 3 días, como que es una duplicación del primer tríptico, los primeros 3 días, el segundo 3 días es una duplicación. Voy a tomar el principio del primer día. En el primer día dice que Dios crea la luz y la oscuridad. Bien, en el cuarto día, que sería del segundo grupo, el primer día subsiguiente, el cuarto día, dice que Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Sencillamente, observando esto, viene la pregunta más obvia. Si en el primer día crea la luz, ¿por qué después crea el sol, que es la luz? Y acá nos está corroborando una vez más que está hablando de diferentes tiempos, espacios o dimensiones. Quiere decir que no es lo mismo la luz como concepto de infinito y trascendente que el sol, que es la luz de un pedazo de todo el cosmos. Acá también nos está mostrando indirectamente que hablamos de 2 tiempos y 2 luces distintas, quiere decir 2 manifestaciones diferentes de los espacios y de las dimensiones.
Esto es una segunda forma, de la cual vamos a encontrar muchísimas, donde nos permite comenzar a entender o aceptar que esta no es la única dimensión donde el ser creado vive. Quiere decir que hay otras dimensiones. Sencillamente, si observamos las construcciones estas olvidadas de pueblos que no conocimos, cuando hablan de las pirámides, o cuando hablan de los templos hindúes, o cuando hablan de todos los templos que hay en América. Hablamos de civilizaciones de las cuales les hemos inventado, creado historias. No con demasiada certeza, porque muchas historias a veces suelen ser inconsistentes, como que suenan a algo, pero no. Y a medida que van descubriendo más señales dejadas por esas civilizaciones, más se complica tratar de entender cómo era aquel tiempo, no este, sino el otro tiempo. Y después preguntémonos, y ahora los voy a llevar a otro enfoque, preguntémonos, ¿para qué hacían los monumentos? Para tener una referencia, la más famosa en Occidente, pero no es la más importante, que son las pirámides de Egipto. En Egipto hay 110 pirámides, 108 pirámides, no 8 o 10, 110, o sea, pirámides, algunas gigantescas. Pero resulta que en el país vecino de Egipto, aledaño pegado a Egipto, hay más pirámides que en Egipto. ¿Cómo? Quiere decir que los antiguos, que no tenían ni motores, ni tecnología, o sea, a mano, todo el hobby durante siglos era hacer pirámides. Medio, medio ingenuo. Suena raro, que la gente pobre no, no tenía todas las comodidades que tiene hoy en día técnicas y se la pasaban haciendo pirámides. Pero ¿qué pasa? Si vamos a la India, hay un montón de templos muy enormes, gigantescos, hechos en un detalle. Por favor, entren en internet y busquen templos en la India y miren lo que eran esos templos tallados en un solo bloque de granito, gigantescos templos, las columnas, detalles y detalles, pero perfectos. Y usted se pregunta, en la India también tenían el hobby de hacer templos. No uno, no 10, un montón. Ni hablemos de las pirámides de la China, las famosas, porque la muralla china, de algún modo, no era igual a una pirámide, pero también era una construcción gigantesca. Y se calcula que la longitud de la muralla china anda en 6.000, 7.000 kilómetros, o sea, no es un trámite. Pero lo cual nos hace pensar, en primer lugar, que los antiguos de todos los pueblos eran muy trabajadores. Se la pasaban haciendo pirámides, murallas, templos. Bueno, bien, ¿por qué hago toda esta introducción de los templos y demás? Siguiendo la línea que expliqué al principio de los dos tiempos o los dos, porque tiempo es espacio, les aclaro, son lugares temporales, pero son espaciales al mismo momento. El interrogante es este:
¿Creemos o no creemos que hay un sentido de la encarnación humana que trasciende el mero hecho de nacer y morir? En realidad, si lo pensamos un poco, el mundo biológico, tomemos el más avanzado, digamos, los mamíferos. En realidad, el objetivo de los mamíferos: nacen, viven, se reproducen, se mueren y chao. El único mamífero que no se conforma con nacer, vivir y morir y chao, somos los humanos. De todos los pueblos y de todas las culturas. No estamos hablando de que un pueblo sí, otro pueblo no, salía a buscar un sentido del vivir distinto. Todos los pueblos, desde tiempos antiguos, de diferentes culturas, todos han hecho lo mismo. Siempre ha habido interrogantes acerca de qué era el vivir. Tomando este manual de referencia, dos tiempos, dos espacios que acabo de describir, siguiendo la Cábala, en realidad en la Cábala aparece la injerencia de otros seres, no los humanos. Bueno, nosotros conocemos, la mayoría, del cristianismo por supuesto también, hablamos de los ángeles y los arcángeles. Pero si lo pensamos un poco, los ángeles y los arcángeles también son seres creados, seres que existían antes que nosotros. En el texto bíblico, Dios hace la creación. Cuando se plantea crear al hombre, sus colaboradores lo consultan. Le dicen, ¿para qué lo querés crear? Opinan, intervienen. Quiere decir que no somos los primeros. Yo creo más bien que somos los últimos, los más pequeños. Evolutivamente hablando, creo que la encarnación humana es digamos, los pequeñitos de este mundo. Pero claro, cuando vino la modernidad y la ciencia, eso de creer en Dios, en el alma y en la espiritualidad, suena como algo pasado, que ya no va más. Pero preguntémonos, ¿cuánta gente cercana a ustedes conoce que haya consultado a una tarotista para preguntar sobre lo que va a pasar en el futuro? O a un astrólogo, una astróloga, lo mismo. Bueno, ¿sí? Ahora, si nos detenemos a la actitud común de ir y consultar a alguien sobre lo que me va a pasar en el futuro, si viene de novia, si voy a comprar una casa, si me van a conseguir un trabajo, en fin. Entonces, esa pregunta de lo cotidiano. La pregunta tiene una pequeña trampita, que es así. Y se lo voy a tratar de explicar lo más simple que puedo. Si yo consulto con alguien para que me lea el futuro mío, si que me caso, si viajo, si me van a dar un nuevo trabajo, esa pregunta que hacen. Si yo consulto, es porque interiormente en mí yo creo que mi futuro está escrito. De no creer eso, preguntaría, no le preguntaría nada a nadie. Sin embargo, creo que entre nosotros mismos, algunos o otros o muchos, se la pasan consultando. Aparte que existen pruebas de que sí el universo está escrito, una de las pruebas más rotundas que tiene que ver con un astrólogo famoso, se llamó Nostradamus y vivió en el 1500. Y escribió en forma de poemas o de versos, escribió un montón de historias que
iban a pasar. Hay una historia muy singular donde el rey de Francia en ese momento, el rey, recordemos que en ese momento era el rey, no eran gente a quien uno podía caerle mal, porque si uno le caía mal, él le caía a uno. Quiere decir, el rey le pide que le hagan pronóstico. Y Nostradamus le hace un pronóstico que dice lo siguiente. Dice así: un rey morirá, un rey tuerto morirá en una jaula de oro. Está escrito, se lo conoce, es un escrito que dejó en 1500. El rey se quedó lo más pancho, en la jaula que tenía que. Pasaron unos meses, decide hacer una gran fiesta. Las fiestas eran con actividades deportivas, entonces había gladiadores, había un montón de torneos y juegos y fiestas y comida, venía toda la nobleza. Y uno de los entretenimientos del rey fue pedirle a un caballero que cruzaran lanzas. Lo habrán visto en alguna película que los dos se enfrentan corriendo con el caballo y con una lanza larga y uno si puede atravesándolo. ¿Está bien? Lo hemos visto en dibujito en la película. El caballero no le puede decir que no al rey, pero en vez de usar lanzas de verdad, usan sencillamente lanzas, pero con punta de madera. O sea, podía haber un golpe. Pero ¿qué pasa? En el primer cruce, con tanta mala suerte, que el caballero con la lanza le atraviesa el ojo al rey. Por supuesto, el rey lo podía morir. Quiere decir que el rey que se estaba muriendo había quedado tuerto. Pero además, como no era una lucha de verdad, el rey se había puesto un yelmo, esas cosas de metal que se ponía en la cabeza para proteger la cara. Pero en este caso el rey había usado un yelmo de oro, que era decorativo. Y acá vemos como la predicción de Nostradamus dice que un rey tuerto morirá en jaula de oro, a los pocos meses se convirtió en rey. Y Nostradamus reconoce que hacía astrología. ¿Qué quiero plantear con esto? Si nuestro destino está escrito con anterioridad a nuestro nacimiento, la pregunta mayor, la central, la vital y la más importante sería, no tanto si me voy a casar, si voy a ganar plata, está bien, eso son circunstanciales, sino la pregunta es, ¿para qué estaría escrito el destino de los hombres durante la encarnación? ¿Con qué objetivo un ser superior determina que nosotros en la encarnación tengamos que hacer un destino? Un destino es ser portero de un edificio, o ser rico, o ser actor, o ingeniero, o lo que quiera. Es lo mismo. Entonces la pregunta es, si nosotros en la encarnación tenemos escrito el futuro, que determina inclinaciones, habilidades, dificultades, deberíamos preguntarnos dos cosas. Uno es, ¿para qué sería necesario un destino escrito de todos y cada uno de nosotros? ¿Para qué? Hay una respuesta para aquellos que creen que sí, que tiene que ver con que la encarnación es un campo de experiencia y entrenamiento evolutivo
para el desarrollo de los mejores valores del alma que encarna ese cuerpo. Esa sería una explicación. Y la otra sería, ¿qué pasa con nuestras almas cuando hayamos logrado un nivel de evolución suficiente, de acuerdo a este plan escrito? ¿Hay un destino post-evolución nuestra? ¿Hay un mundo que nos espera cuando hayamos alcanzado determinado nivel de evolución suficiente para ser merecedores de vivir en esos planos y en esos mundos? Esta pregunta, que la Cábala dice que sí, y que en algún momento también lo voy a ir desarrollando directamente, pero esta pregunta es la que nos tendríamos que hacer nosotros. ¿Por qué? No es lo mismo que yo crea que mi vida termina cuando me muera, se acaba todo, y entonces mis preocupaciones, mis intereses, mis actitudes tienen una lógica X, que es totalmente distinta para aquellos que han aceptado o están dispuestos a aceptar que este proceso de la encarnación es nada más que temporario, pero que el objetivo es continuar en este nivel de evoluciones y encarnaciones, porque quiero alcanzar la posibilidad de ser meritorio para tener una trascendencia y poder vivir luego en esa otra dimensión o en ese otro mundo futuro. Bien, como pueden ver, ir a la tarotista no es tan light. Es en realidad, más que nada, digo yo, más que preguntarle a ella o a él que leen el destino, si voy porque creo que lo leen, quizás sería más importante preguntarle cuál es la misión o la tarea que yo vine a aprender en esta encarnación. Y eso es una llavecita que puede abrir la puerta entre la persona común y la búsqueda de sabiduría. Bueno, como pueden ver, lo que parece no tener conexión una cosa con otra, sin embargo, poco a poco le vamos a encontrar la conexión. ¿Por qué digo esto? Porque en mis años de aprender muchísimas teorías y muchísimas mancias, he entendido que todo está escrito. Quiero decir con eso que no existe nada que esté fuera del lugar o que no nos sirva para reconocer el orden perfecto que este mundo tiene, por supuesto, más allá de nuestra actitud y nuestra voluntad. Recordando que los imperfectos somos nosotros. ¿Sí? Bueno, espero con esto que alguna inquietud a alguno le quede dando vueltas, lo cual me sería para mí un gran orgullo que se comiencen a preguntar cuál es la tarea simple, común, que sin embargo me va a dar a mí la sabiduría suficiente para seguir creciendo. ¿De acuerdo? Bueno, el próximo martes tendremos otra charlita siguiendo este lineamiento. Gracias y nos vemos.